¿verdad? ¿Qué eran? Hebreos, ¿no? Hebreos, y eran hebreos, digamos, ¿qué tipo de hebreos? Eran hebreos que habían conocido y aceptado a Jesús como el Mesías, ¿sí? No era cualquier hebreo, sino que era una iglesia, un grupo de personas que habían decidido seguir a Cristo, habían dejado de esperar al Mesías porque se habían encontrado con Jesús. Sin embargo, estas personas que podemos decir eran cristianas, ya eran cristianas de muchos años. Cualquier hebreo desde que estaba en la panza de su mamá conocía muy bien la palabra de Dios. Recordemos que en aquella época la Biblia no estaba toda escrita. Lo que tenían los cristianos era toda la Torá, todo el escrito del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y algunos evangelios que todavía se fueron escribiendo tardíamente y algunas cartas y escritos que circulaban entre las iglesias, pero no estaba la Biblia como tal. Entonces estas cartas eran escritas cuando había ciertas necesidades dentro de lo que eran las iglesias, ¿verdad? Y el autor de esta carta encontró en este grupo de cristianos algunas dificultades que a veces nosotros como cristianos también experimentamos. Ellos eran un grupo de cristianos que conocía el Viejo Testamento así. Saben que a los 12 años un niño, cualquier niño, tiene que hacer un rito, digamos, en donde él tiene que recitar de memoria fragmentos enormes del Viejo Testamento. Imagínense en una cultura donde no tenía cada casa una Biblia. Se tenían que aprender esas porciones muy grandes de memoria. Así que este escrito está hecho para personas que sabían perfectamente toda la historia del Viejo Testamento. Y sin embargo, aunque nosotros somos tan diferentes, porque la mayoría de nosotros hemos nacido gentiles, ¿verdad? Nosotros somos gentiles que en algún momento de nuestra vida hemos conocido a Cristo. Algunos han nacido católicos, otros han nacido evangélicos, otros no tenían ninguna fe concreta, tal vez otras religiones, pero nos encontramos con Jesús y nos enamoramos de Él, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces en el caminar cristiano uno va siendo presa de algunas cuestiones que ponen en peligro nuestra vida espiritual. Así que vamos a pasar al segundo slide que dice la segunda advertencia. La advertencia que nos dice, tengan cuidado con la incredulidad. Ok, interesante. En estos tiempos prácticamente que creer está visto como ser medio tonto, ¿no? Ustedes los cristianos que creen, pobrecito, como si uno fuera menos racional o como que creer es para débiles. Y aquí, sin embargo, nos dice algo diferente, nos dice que la incredulidad es un problema. Lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, yo no soy incrédulo porque yo ya le di mi vida a Jesús, yo soy cristiano, yo soy creyente. Y le dicen, ¿crees en Dios? Sí. Bueno, entonces yo no soy incrédulo. Pero vamos a ver cómo se manifiesta esta incredulidad y qué pasó, qué advertencia, qué tipo de palabra está usando acá el autor de Hebreos y cómo esto puede estar aún hablándonos a nosotros en nuestros días. Vamos al pasaje. Es fuerte, pero vamos a tratar de comprender qué es lo que está queriendo decir, ¿sí? Y dice así, advertencia contra la incredulidad, capítulo del 3 del versículo 7 al 19. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí, sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí
y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Y sigue el texto: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿A quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Es como que es un texto un poco oscuro, porque es como que habla de algo que no sabemos de qué está hablando. ¿Qué es esto de que le tentaron a Dios, que se enojó? Es raro, ¿no? ¿Ustedes les pasa que cuando leen la Biblia le preguntan a la Biblia? ¿O leen así como sin pensar, no, es la palabra de Dios, esto es verdad? No, yo le pregunto, Señor, ¿qué quisiste decir acá? ¿Qué es esto? Porque está como, claro, está escrito para alguien que ya sabe de lo que están hablando. Es como cuando mi esposo y yo estamos hablando en la cocina y viene mi hijo y me dice, Juancito, ¿qué? Y yo digo, no estamos hablando con vos. No, ¿qué te metes? No, parece que uno se está metiendo como en una conversación y se quedó con la mitad de la historia sin escuchar. Vamos a escuchar la historia de lo que pasó. Se las voy a leer muy rápidamente y está en el libro de Números, capítulo 13 y 14. Es un texto extenso, no lo voy a leer todo, no lo tengo ahí para hacerlo rápido, pero les voy a contar un poquitito, como diríamos, el estado de situación, para que ahí ya nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está hablando este pasaje, ¿no? Sale el pueblo de Egipto, las 10 plagas. ¿Ustedes se imaginan lo que es ver el Nilo convertido en sangre? Que del polvo de la tierra salieran piojos. O sea, esas plagas fueron algo impresionante que manifestaron a todo Egipto, pero también a todo el pueblo de Israel, que Dios era muy superior a los dioses de los egipcios y que Dios, Jehová, era el verdadero Dios. Salen después de pasar las 1001 y se encuentran allí en el mar y Dios abre el mar, pasan con el mar en seco. Después Faraón sale con el ejército, carros, todo, los va a perseguir, vuelve el agua, queda todo el ejército de Faraón ahí debajo del mar. O sea, ¿realmente habían sido testigos del poder de Dios, sí o no? Sí. ¿Y cuál era la promesa? Vamos a la tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. ¿No? Vamos a un lugar donde ustedes van a ser libres. No va a haber un faraón que los esté ahí atando, que los esté oprimiendo. Van a tener su casita, su viña, su terrenito para sembrar trigo. Van a poder vivir una vida en libertad con toda la bendición de Dios. Vamos a la tierra prometida. Entonces sale el pueblo de Israel y pasan diferentes situaciones. Primero, que no hay agua. No, Moisés al final, ¿para qué nos trajo acá? Estábamos mejor en Egipto. Dios les da agua. No, y no hay carne y al final mejor era Egipto. Dios les da carne. Que no, que nos vamos a morir. Pasan así 10 veces.
diferentes en los momentos en los que Dios dice, 10 veces ustedes me probaron a mí. ¿Usted le pasa? Yo no sé si, pero a mí me pasa que cuando alguien cuestiona mi integridad, yo me siento muy ofendida. Me pueden decir que tengo mala memoria, hay cosas que no las puedo ocultar, son pequeños defectos de carácter que todos tenemos, ¿verdad? Pero cuando alguien te está cuestionando quién sos, ahí hay otras cosas que están en juego. Y si viene el Dios, Señor de señores, Rey de reyes, y te dice, yo soy tu sustentador, y vos decís, ¿cómo se siente el Señor? Estás dudando de mí, de mi carácter, estás dudando de mi persona. Y miren lo que pasó. Llegó un momento en que todo el pueblo de Israel, dicen que millones, por lo menos 1,5 millones, 2 millones de personas estaban ahí, entre adultos, mujeres, niños, los animales, todos están ahí, y envían 10 espías a recorrer las ciudades que ellos debían tomar. Esta gente había sido esclava, no era gente de guerra, no eran soldados, no tenían la menor idea cómo defenderse con un... A los esclavos no se les permite portar armas. Es como si me mandaran a mí a la guerra, me dicen andá ahí al frente con los rusos y yo me muero de miedo. No estoy preparada para algo así, pero a esta gente se le estaba diciendo, ok, este es mi plan, les dice Dios, este es mi plan. Entonces fueron 12 espías y fueron a recorrer unas ciudades que nunca ellos habían visto, con una riqueza y unas cosas realmente maravillosas. Y estos espías vuelven y le dicen esto a la gente. Dice, volvieron a Cades, donde estaban ahí, ¿no? Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Dice que cargaron, que entre 2 personas con un palo tenían que poner ahí las vides con las uvas. Yo soy de tierra de vides también. Y eso es un racimo de uvas que es increíble. Dice, aquí veis sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Vimos a los anaquitas, los amalecitas. Dice, y entonces Caleb y Josué fueron 2 espías. Entonces le dice, cállate, no le digas eso. Subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo, dice Caleb. Y comenzaron a esparcir, dice, no podremos combatir esa gente, son más fuertes que nosotros. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Los hombres que vimos allí son enormes. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Estado de situación, está la palabra que Dios dice basada en la persona que Dios es y el plan que Dios tiene para el pueblo de Israel y una realidad. Yo, la verdad, me hubiera muerto de miedo igual que los otros. No sé si yo hubiera sido como Josué, les soy sincero, porque a veces nosotros vemos el estado de la cuestión y decimos, no, pero esto no es posible. Entonces es como que hasta uno empatiza más con el incrédulo, porque uno dice, pero sí, a ver, perdóname, ¿no? Pero hablemos así. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Son gigantes, se tragan a la gente. ¿Vos estás seguro de que te vas a ir a pelear con esos? No, volvamos a Egipto. Este plan no me gustó. Aquella noche, toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. El efecto de estas palabras de incredulidad, cuando a veces decimos, sí, no, pero yo no es que soy incrédulo, yo soy realista. Yo no soy incrédulo, yo necesito que vos seas consciente del precio a pagar. Ok,
pero estás mirando las cosas en términos humanos y estás provocando entre el pueblo de Dios. Mirá lo que provocó esto. Dice que se puso a gritar y a llorar, y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, el primero que uno hace es la guerra con el pastor, porque si el plan no sale, la culpa es del pastor, ¿sí o no? Y sí, matémoslo. ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en el desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir, atravesados por la espada, y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. Mejor nos vamos a Egipto. Escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Ya organizaron, se manejaron y sigue. Y entonces dice Caleb y Josué, a ver. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar a ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Resultado que realmente aquí esta gente se empezó a rebelar contra Moisés y le empezaron a hacer como una especie de revolución. Y empezó Dios a decir, los destruyo acá. Y Moisés empezó a interceder, no los destruyas. Señor, deja sentir tu gran poder. El Señor es lento para la ira y grande en amor. Resultado, dice Dios, ¿no? Y ahí vos ves el corazón de Dios. ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Tan cierto como que yo vivo, haré que se cumplan sus deseos. Así que toda esa generación morirá aquí mismo y no podrá entrar en el reposo. Y esto queda como testimonio, no para que nosotros nos creamos que nosotros somos mejores, porque el autor de Hebreos toma esta historia tan antigua, tan humana, para decirnos, ustedes, iglesia, están en el mismo peligro que estaba experimentando el pueblo de Israel en el desierto. Porque ante lo que el Señor está queriendo hacer en medio de ustedes, nosotros empezamos a decir, ¿será? No sé. Y eso empieza a contaminarlo todo y a ponernos a hacer planes. ¿Y si mejor nos volvemos a Egipto? ¿Y si mejor? Porque nosotros siempre tenemos un plan mejor. Vamos a seguir al siguiente slide. El texto empieza claramente, ¿no? Como dice el Espíritu Santo. Y es que cuando viene palabra de Dios, lo primero que uno hace es mirar, sí, pero viste cómo son la pastora, como el pastor. No sé si tienen la sana doctrina. Pero acá dice clarito, como dice el Espíritu Santo. Puede ser que cualquiera de nosotros, estamos muy humanos, pero cuando habla el Espíritu Santo hay que escuchar. Y haciendo un poquito, vamos al siguiente slide. Salieron de Egipto, vieron milagros, 10 veces fueron rebeldes, no entrarán a la tierra prometida y durante 40 años tuvieron que quedarse dando vueltas en el desierto. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa en mi vida que no puedo dejar de dar vueltas en el desierto? ¿Por qué no puedo yo entrar a esas promesas que todo el mundo dice que Dios hace o que Dios me hizo, pero yo no puedo entrar? Entonces el problema, ¿quién lo tiene? Dios. Se equivocó. Y vamos a ver que el proceso de la incredulidad trabaja en nuestras vidas de una manera muy sutil. Finalmente la incredulidad siempre nos va a llevar a la apostasía. Apostasía significa ir lejos de Dios.
Entonces lo primero que dice ahí, si escuchares hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Entonces lo primero que sucede cuando nosotros estamos en el estado de desobediencia es que nos negamos a oír la voz de Dios. Y decimos, Señor, hoy no, hoy no. El Señor empieza a querer darnos palabra, quiere llegar, hoy no. Señor, hoy no quiero escucharte. Y continúa con este negarme a responder a esta voz. Entonces el Señor viene y nos dice, renuncia a eso que te está dañando en tu vida. Tenés que renunciar a eso y entregármelo, porque yo tengo algo mejor. Y yo le digo al Señor, no puedo. Pero Dios no te preguntó si vos podés o no. El Señor te dio una orden y te dijo, es tiempo que vos renuncies a esto y que tomes lo que yo quiero para vos. Y yo voy y le digo al Señor, no puedo, no tengo tiempo, no, mirá los gigantes. Y entonces empiezo a entrar en esta apostasía sutil y continúa con un corazón que empieza a endurecerse. Entonces ya me cuesta creer. Y cuando vuelvo a la presencia del Señor, ya me cuesta escuchar, porque se empieza a endurecer el corazón ante esta incredulidad. Dios sana, pero a mí no me puede sanar. Dios es el dueño de mi economía, pero mi economía está más allá del poder de Dios. Yo me tengo que buscar el trabajo, porque si no me busco yo el trabajo. Y empiezo a decir, no, esto que me está pasando a mí es mucho más grande de lo que vos no me estás entendiendo lo que a mí me pasa. Lo que pasa es que yo dejé mi familia, dejé mi tierra, me vine acá, las cosas no me salen, tengo problemas de papeles y no me está funcionando esto. Pero, ¿y tu Dios? ¿Tan chiquito es que ante las dificultades nos derretimos y nos caemos completamente? Porque estamos mirando el gigante y dejamos de ver la promesa. Entonces nuestro corazón empieza a entrar en dureza y sigue el proceso de la apostasía. Porque cuando no creo, empiezo a entrar en desobediencia. Y entrando en desobediencia, ya entro en un estado completo de incredulidad. La incredulidad le roba a Dios su gloria. Como decíamos recién, si Dios no es tan grande, yo no le creo qué clase de Dios es. Si en medio de mi dolor, de mi necesidad, en medio de las situaciones, Él no es el rey completo y tiene control completo de la situación, entonces yo le robo la gloria a Dios. Dios no es tan grande en realidad, porque mi situación es muy grande. No, pero vos no sabés lo que me está pasando a mí. Yo no sé qué te está pasando, pero sé quién es Dios. Y todo lo que sucede en nuestra vida, en Dios tiene propósito. No se le escapa absolutamente nada. Y terminamos en que la incredulidad nos deja fuera del reposo de Dios. Entonces ya fuera del reposo de Dios, lo único que le quedó a este pueblo fue morir. No había, es o creo y entro al reposo de Dios, o no creo y me quedo muerto en el desierto. Y este es el peligro que nos quiere advertir. De esto nos está diciendo, mirá, te tengo que decir algo, escúchame, porque puede que hasta te duelan los oídos de lo que tengo para decirte.
si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el peligro es demasiado grande. Y ahí nos habla de la importancia de retener y mantener firme esa fe que nosotros tuvimos en Cristo. Pasamos al siguiente. Porque mantener la fe es un proceso continuo que tiene que ser una carrera día a día hasta el día en que el Señor nos venga a buscar. La fe es algo por lo que yo tengo que pelear, yo tengo que batallar por mi fe. Porque si yo retengo la fe, el Señor me va a dar una corona. Pero si yo rehúso a creer, entonces yo voy a ser desobediente. Y ahí es donde dice, fíjense en el texto de Hebreos, porque acá es como que uno dice, ¿estoy leyendo bien? Porque acá dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en un momento dice, a ver en el siguiente texto, cuídense, hermanos, de que ninguno tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Es decir, que la incredulidad y el pecado es lo mismo. Es lo mismo. Pues sí, estoy leyendo un libro, no me acuerdo el autor porque soy malísima con los autores, pero se llama Pecados honrosos, algo así, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Dónde está José? ¿Cómo se llamaba el libro? Ay, pero qué mala memoria que tenemos. ¿Por qué tenemos esa memoria, Señor? Ay, si me lo acuerdo. A ver, si lo tengo por acá. Ah, acá está, a ver. Pero qué mala memoria. Bueno, Señor, seguramente no era importante. Pecados, de esos pecados, la idea que me dice acá es que nosotros tendemos a hacer mucho trabajo para quitarnos esos pecados que dan vergüenza. Pero hay otros pecados que no son tan malos, ¿no? Como que hay pecaditos que... Mentir es malo, ¿no? Pero un poquitito de incredulidad. No pasa nada, nadie se da cuenta, ni siquiera nadie lo ve. Si yo no creí, no se me nota. Es como un pecadito, ¿no? Vino palabra de Dios a mi vida y dice, quiero tocar esta iglesia, quiero multiplicarlos, quiero hacer algo con este lugar. No sé. Y nadie lo vio a ese gesto. Pero va quitando, va robando y eso, la palabra de Dios dice claramente que es un corazón pecaminoso que empieza a endurecerse. Y yo empiezo a decir, sí, viste, dijeron tal cosa, pero a mí me parece que sería mejor. Claro, probablemente sería mejor, pero es lo que el Señor nos está guiando, son nuestras opiniones. Y sigamos volviendo a este cuadro. Cuando nosotros entramos en ese espíritu de fe y le creemos al Señor, nosotros descansamos de las obras. Porque, a ver, imagínense esta situación, ¿no? Dios te dice, tenés que entrar a la tierra prometida, a la tierra del reposo. Y nosotros latinos, ¿qué decimos? 2 palmeras, hamaquita paraguaya, un coquito, reposo. Ahí, estoy en el reposo. Pero el reposo de Dios no es así. El reposo de Dios es entrar a la tierra prometida, enfrentarse al gigante y arrebatarle lo que el gigante te quiere robar y ganar. ¿Y sabes por qué? Porque la obra la hace Dios. Porque vos nunca jamás en tu vida le ibas a poder ganar a ese gigante. Jamás. A ver, van los espías, ven eso. Jericó era una ciudad fortificada que tenía una pared increíblemente grande. ¿Quién se podía imaginar que la gente iba a dar vueltas con una corneta y unas lamparitas y al 7º día eso se iba a caer?
Claro, con el diario del lunes es fácil creer. Lo difícil es creer cuando no vemos, cuando es una palabra completamente ilógica que te ubica exactamente en un lugar en donde vos decís, yo no puedo, soy completamente vulnerable y dependiente de Dios en esto. Pero si Dios me dice que entre, entro, porque no depende de mí. Entonces el descanso de Dios es yo descanso de mis obras y entro a las obras de Dios. Las obras de Dios sobrenaturales. Y después uno dice, pero claro, qué maravilla, Josué con todo su ejército, lo querían apedrear en este momento. Y la verdad es que vino Josué a decirle, pero los comeremos como pan. Está loco algo le pasó. La palabra de fe suena a locura, suena a estupidez. La palabra de fe suena a algo imposible. Porque lo que está queriendo Dios hacer es lo que vos nunca hubieras podido hacer sin Él. Hubiera sido imposible. Si a mí hace 16 años atrás me hubieran dicho que yo iba a entrar a la Universidad de Varsovia a hacer un doctorado gratis. Yo cuando vine llorando porque lo dejé todo para servir a Cristo. Y vine acá y el Señor me dio todo. Pero claro, yo tenía que creerle. Y ahí es donde a veces yo dudo, porque cuando empezamos a hacer cálculos y decimos, no, pero a mí no me conviene hacer esto, porque entonces yo voy a ganar acá. Yo le digo, hermano, cuando uno decide las cosas de Cristo, elige siempre perder, entregar, rendir, renunciar. Y ahí Dios, no sé cómo, te da mucho más de lo que esperabas. Y vos te pones a hacer cálculo, no, pero mira, si yo me voy acá a 100 kilómetros, no me congrego más. Bueno, miro el culto por online, pero voy a ganar 10 sotes más. Redondo, negocio redondo. Pero te dejas de congregar, tu vida espiritual se empieza a secar. Te alejas de la iglesia, de tus hermanos, empezás a tener problemas. Bueno, sí, pero escúchame, yo vine acá a hacer plata. No vine a congregarme. Bueno. Después empiezan los problemas. Porque tus prioridades no están donde el Señor las quiere. Y si no, Señor, pero yo me quedo acá y si no gano tanto, no voy a ganar tanto acá. Pero te vas a congregar, vas a poner a Dios primero, vas a hacer la voluntad de Dios, vas a entrar en el plan de Dios para tu vida. Y el Señor te va a bendecir. ¿En serio? No sé si funciona así. Confiar en Dios. Mira, te salió una oportunidad de trabajo genial, pero te aleja de Dios. Bueno, mira, las cosas de Dios, pero estas son mis cosas. Yo no mezclo. Y ahí entramos. Y no podemos experimentar lo sobrenatural, porque siempre nos estamos midiendo y viendo, no, pero ese es un gigante muy grande, yo a ese gigante no. Entonces, o descansamos de las obras, o empezamos a vivir de acuerdo a mis opiniones y a mis obras propias. Y empiezo a calcular. Y el último, que ya lo pusieron, sí, ¿no? ¿Lo habían puesto? Entonces, retenemos la fe, creemos y entramos en el reposo. O me quedo afuera. ¿Y qué es lo que pierdo cuando no entro en el reposo? Siguiente slide. La Biblia habla de un reposo distinto de lo que nosotros podemos decir, ¿no? Las 2 palmeritas, hamaquita paraguaya, coquito, playa. Ese es el reposo latino, digamos, ¿no? Pero Dios nos invita a otro reposo, algo diferente. Y tiene que ver con el reposo físico. Seguimos adelante, el siguiente. El reposo físico, el reposo necesario, el reposo espiritual, el del alma cansada. Esa preocupación, esa tensión, ese estrés, esa carga que Dios
nos invita a dejar delante de Él. Hay un reposo, y el reposo eterno cuando estemos eternamente con Cristo, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta diferencia, seguimos, entre el reposo que Dios tenía, el reposo de Jesús y el reposo en tiempo de Josué. La promesa fue para los que estaban en el desierto, ¿no? Pero hoy la promesa ¿para quién es del reposo? Para nosotros. Ya esa tierra prometida ya está, ya pasó. Nosotros tenemos un reposo superior. Ellos tenían una generación, no entró al reposo, no le creyó a Dios. No le creemos. Nos vamos a Egipto, nos volvemos a Egipto, esto no funcionó. Lindo Moisés, tuvo buena la aventura, pero yo me voy a Egipto. No pudieron creer y se quedaron en el desierto sin ver. Y el tema es que el enemigo hace esto, ¿no? Ya salimos de Egipto. Había una persona que había conocido al Señor y cuando estaba en el mundo era drogadicto, nochero, tomador. Había vivido una vida, bueno, de esas que ni uno ni se quiere imaginar. Y conoció al Señor y estaba muy contento de haber conocido al Señor, ¿no? Los primeros meses. Y después estábamos en un grupo pequeño. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora, desde que conocí al Señor, ya drogarme no me gusta más. Y estaba enojado porque ya no servía más para Egipto. No es lo mismo. No es lo mismo, nunca más. Porque ya sos de Cristo. Sos de Cristo. Y ya tomar y la vida esa sin Cristo ya no te llena. Porque vos sabés lo que es bueno. Porque vos conociste al Señor. Porque vos conociste a Jesús. Y ya no le servís más al mundo. Es patético. Es patética la vida de una persona que habiendo experimentado a Cristo desea volver y disfrutar de esas cosas porque ya no tiene gusto a nada. No servís más para Egipto. Pero te podés quedar muerto en el desierto. Eso sí. Eso sí. Y esa es la cosa más triste que le puede pasar a alguien. Haber salido de Egipto con mano poderosa, con un Dios que te llenó de milagros y bendiciones, pero no creer y no poder entrar al reposo y quedarte en el desierto. Y acá dice, descanso de la esclavitud y de la persecución de los enemigos era el reposo de Josué, pero para nosotros, para nuestra generación, es el descanso del pecado. Hay un descanso del pecado. Cuando una persona conoce a Cristo, lo primero que siente es que de la espalda le sacaron una mochila pesadísima y que por fin no siente culpa porque Dios pagó el precio. Y después de eso, ¿no le vamos a creer lo que Él tiene para nuestras vidas? No vamos a ser capaces de decir, Señor, yo lo entrego todo, lo rindo todo. El reposo de Dios es completo y eterno. Y vamos al próximo slide. Y esto es lo que decía Jesús. Estas son palabras de Jesús para su pueblo. Vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados, cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces el Señor nos está hablando de una manera muy concreta, y el Señor nos ha dicho que no nos pongamos muy cómodos en esta sala, que nosotros tenemos que tener nuestra propia sala y nuestro propio lugar. Y que es tiempo de entrar a nuestra tierra prometida. Sí. Pero vos sabés lo que entra de ofrenda. ¿Viste lo que entra? No. Varsovia es muy caro. ¿Vos viste lo que sale una sala acá? ¿Tuviste ahí un día, miraste ahí por, no sé, Morrison o no sé qué es?
o Fertinet. ¿Miraste lo que sale en una sala? Nah, latino que no tiene seguridad, no tiene documento alguno, no tiene papeles. Trabajito, bueno, damos más o menos lo que podemos. Nah. ¿Le creemos a Dios? Porque yo no puedo pagarlo y usted tampoco. Menos mal. Menos mal. Porque entonces vamos a ver la gloria de Dios. Dios quiere manifestar su gloria en la iglesia. Y ¿sabe qué, hermano? Reunión tras reunión lo único que hay es un muro de incredulidad. Y te dicen, pasá a recibir. Yo me quedo acá. Ay, me da vergüenza que me miren. No. Y te dicen, Dios quiere obrar en tu vida, Dios te quiere tocar. En mi país sí. Oh, en mi iglesia. Usted no sabe, hermano, lo que yo experimenté. Pero Dios lo quiere hacer hoy. Ah, pero Varsovia. En mi iglesia, no sabés. Las reuniones de mujeres, las reuniones de varones, Acá, bueno, viste cómo es. Hacen lo que pueden, los pastores no tienen tiempo, están cansados. Y bueno, mientras estoy acá me congrego, total, vamos a ver cuánto me quedo. Y el desafío de Dios y el propósito de Dios para tu vida y lo que Dios quiere que hagas para Él y su plan. Bueno, Señor, vos sabés que yo tengo mis planes y mis proyectos. Yo vine acá a Europa a buscar platita. Esa es mi prioridad. ¿Y le preguntaste al Señor qué era lo que era la prioridad de Él? ¿Le preguntaste al Señor qué quiere? ¿Le estás preguntando al Señor cuál es el plan? ¿Qué pasa que no descansás? ¿Por qué no estás en el reposo? ¿Por qué te estás siempre golpeando con la misma piedra? ¿No será que endurecimos el corazón y ahora ya estamos medio con la pata más afuera que adentro? ¿No será que los gigantes nos van a devorar? ¿Que Varsovia es una tierra que devora inmigrantes? ¿Que acá en Varsovia nunca hubo un avivamiento? ¿Que acá en Polonia nunca pasa nada? ¿Que la gente no sonríe? Me vuelvo a Egipto. Mirá, querido, el único destino para un cristiano que retrocede es quedar muerto en el desierto. Y a mí me dolería tanto verlo así. Y al Señor le dolería tanto verte muerto en el desierto. Porque es cierto que Varsovia puede comer a sus moradores, pero no a los hijos de Dios. No a nosotros, porque nosotros no somos de los que retroceden.